Conversaciones de Camerino, un podcast de Rofe con Ubay Alemán. Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Conversaciones de Camerino. Yo soy Ubay y hoy les vengo a presentar a una saxofonista. Ella viene de Gran Canaria del 97, después estudia afuera y bueno, se desarrolla nacional e internacionalmente. Estoy como muy contento de poder hablar con una músico profesional, ¿no? Y sin más, pues Alba Gil Aceituno, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Pues el placer es mío porque es como raro como persona que se desarrolla en Gran Canaria y vuelve. Claro, al final como que el mundo músico profesional en Lanzarote se vive como de manera súper diferente, ¿no? Entonces para mí es como, me siento un poco en casa, ¿no? Hablando con alguien que también se ha desarrollado allí y todo esto. Bueno, vamos a hacer un poquito de contextualizarte. Tú haces el profesional en saxo. En Las Palmas, sí. En Las Palmas. Que acabas con matrícula de honor. Eso es una cosa que es la típica, que no se dice porque bueno, no, tal. Pero a mí me gusta como remarcarlo porque no es fácil sacar matrícula de honor en la carrera de música. Y bueno, enhorabuena. Gracias. Y genial que lo digamos. Y de ahí haces las pruebas de acceso y te vas a Rotterdam. A La Haya, al ladito. Exacto. Sí. A hacer jazz. Sí. Pero tú ya antes, como que tienes un acercamiento, si no me equivoco, con diferentes grupos, ¿no? Tú ya te empiezas a desarrollar. Exacto, sí, ¿no? sí. Entonces, a mí sí que me gustaría, porque aunque yo lo conozca, decir, bueno, me fui a Rotterdam, a un conservatorio de jazz, pero ¿qué significa eso, no? Porque cómo es la gestión, cómo es tema de pruebas de acceso, cómo funciona. Sí me gustaría que si puedes hacer como un resumen. Claro. Porque creo que es interesante porque es un mundo que no se conoce, ¿no? Entonces ayuda a contextualizar pues muchas cosas del mundo de la música y la exigencia que eso conlleva, ¿no? Sí, total. Al final lo aprendes cuando ya te interesas por ello y quieres ir a ello, ya es cuando te enteras de cómo funciona todo ese sistema. Y nada, yo me empecé a interesar por la música moderna estando en quinto, sexto profesional, es decir, como los 2 últimos años del conservatorio grado medio. Que en tu caso, perdona, correspondía a la edad, en plan... Estaba como un año por detrás, ¿no? Ok. Es decir, cuando terminé segundo de bachiller aún me quedaba sexto. Ok. Entonces me quedé un año terminando sexto y estudiando muchísimo, preparándome esas pruebas de acceso. Ahí había mi dilema era si hacer clásico o hacer moderno. Entonces, haciendo clásico, mi idea hubiera sido irme a Sevilla, que me gustaba mucho el profesor. Pero nada, ya en esos 2 últimos años me decidí que lo que me tiraba más... Me encantaba el clásico y me encantaba el saxo clásico, pero lo que me tiraba más era el moderno. Entonces ya decidí ir por esa rama y las opciones eran o Barcelona o San Sebastián, que también tiene un muy buen conservatorio, o ya ir fuera de España. Que Holanda era muy buena opción porque toda la carrera es en inglés, no tenía que aprender otro idioma. Bueno, tenía que aprender inglés, que tampoco sabía muy bien. Entonces era una buena excusa. Y nada, me preparé con un profesor, con José Ángel Vera, que ya él había estudiado en La Haya, en Holanda, y entonces sabía muy bien cómo funcionaba todo, lo que querían escuchar en las pruebas, y él me guió súper bien. Él acababa de volver en la Gran Canaria justamente, entonces lo aproveché bastante. Y también con la fábrica ahí estuve en clases esos años. Y nada, tuve que mandar vídeos, los mandé a Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, y en donde único me dijeron... Bueno, no, en Ámsterdam también me dijeron de hacer la prueba, pero ya me cogieron en La Haya y fue como... Aquí. Pues me voy para La Haya y listo. Claro, una cosa como que realmente esas pruebas de acceso, digamos que es como una PAU que haces, nuestra antigua PAU, que ahora Sí. no sé ni cómo se llama ahora, pero como mucho más específica. Al final, en un conservatorio se presentan cientos de personas, si no miles según el conservatorio, y al final las plazas que se abren Son muy poquitas, sí. A lo mejor 2 al año, de 2 a 6 según el conservatorio, ¿no? Sí, Al por final, instrumento. Sí, depende del instrumento, claro, ¿no? Entonces, me gusta como explicar esta parte porque lo de la matrícula de honor es como que yo defiendo que hay que decirlo porque chapó día, ¿sabes? Yeah. Pero que te hayan cogido y que hayas entrado muchas veces como que significa como a veces incluso más. Porque ya no es el hecho de acabar la carrera, sino que te cojan, ¿no? Que es como ese proceso de selección que existe en la música, en clásica, en moderna, lo que sea, ¿no? Sí, total. Para mí fue como ese cambio
de tipo de música, ¿no? Como de estilo. Yo tocaba clásico y pasarme ahí, yo llegué al conservatorio sabiendo muy, muy poquito jazz. Improvisar, pues sí había improvisado, pero ya con ese lenguaje, de hecho a día de hoy todavía ni lo tengo mucho porque yo no soy muy de jazz clásico, ¿no? Pero me cogieron, creo que porque tenía bastante técnica, que era lo que venía trabajando toda mi vida, y vieron que podía meterme. Entonces, ahí sí que fui a hacer la prueba presencial. Y igualmente yo no esperaba entrar, o si tienen el año preparatorio, ¿no? Allá, que dije, bueno, me cogerán para el preparatorio, puede ser, pero no, entré en primero y súper contenta. Qué guay, tía. ¿Acabas allí? Sí. Y decides como volver a Gran Canaria y seguir desarrollándote con diferentes grupos, ¿no? Sí, mi idea en un principio fue quedarme en Holanda un par de años más. Me presenté al máster en Rotterdam, pero no me cogieron. Me vacilaron además un poquito porque también era mandando vídeos y te admitían para hacer la prueba y ahí te decían si estabas dentro. Y en un principio me dijeron, sí, estás admitida para hacer la prueba. Y después me dijeron, en verdad no. Que fue muy loco porque el último año que estuve allí me cogieron. En La Haya es todo muy tradicional, pero en Rotterdam es todo bastante más moderno, que es como donde yo me siento un poquito más cómoda. Sí, como fusión con otros estilos, con hip hop, con algo más rockero. Y en el último año que estuve allí me cogieron de una asociación que se llama Jazz International Rotterdam, que cada año elegían a alguien y como que lo becaban, ¿no? Y le daban un dinero para que se crease su propio proyecto y lo presentara en el Festival de Jazz de Rotterdam. No el North Sea, que es como el famoso, sino el de esta asociación, que también es un festival muy potente. Y entonces me lo dieron a mí, que fue como, wow, increíble. Lo curré muchísimo, me vino súper bien porque ya tiré mi proyecto hacia adelante, que al final se convirtió en ese disco que está ahí. Y entonces cuando me presenté a las pruebas de Rotterdam, estos chicos de la asociación, que algunos eran profesores del conservatorio, todos estaban como, vas a entrar seguro. Y no me cogieron. No, sí, al final es como todo eso que hay detrás de la academia, ¿no? Que muchas veces no hay nada claro, el examen no lo es todo. Exacto. Hay como muchas variantes, ¿no? Aunque sea moderno, al final cuenta mucho el cómo toques el jazz tradicional, ¿no? Que yo, pues al final nunca aprendí a tocarlo. Claro. Y me fui por otros derroteros, entonces no me cogieron, pero decidí irme a Rotterdam igualmente. Pero todo esto yo me gradué en 2020 y todavía estábamos arrastrando ahí las cosas de la pandemia. Claro. Y no se podía hacer nada en Rotterdam. Entonces yo subalquilé mi piso y me vine para Gran Canaria a pasar un par de meses. Y en ese par de meses me empezaron a pasar muchas cosas increíbles. De repente ya tenía como la propuesta para sacar el proyecto aquí en Canarias. De repente tenía coche, tenía perro, tenía casa. Y entonces fue como, bueno, parece que el destino quiere que me quede aquí. La vida sucedió. Sí, total. Después me llamó Roberto de Rupa Trupa. Ya como que tenía curry. Fue como, bueno, creo que está todo para que me quede aquí un tiempito más que sea. Y gracias. Sí, yo encantada. No, porque sí es verdad, como todo este contexto es guay, pero ahora como que ya vamos llegando al momento presente, ¿no? Y de toda esa formación academia, aunque sea moderna, también es academia, ¿no? Y dar ese salto, empezar a desarrollarte tú misma como proyecto propio, ¿no? Saliéndote de verdad, plasmando todo eso de lo que tú también te has nutrido. Y ese salto no es tan sencillo, ¿no? Por lo menos a nivel académico, yo que fui puramente clásico, la formación en cuanto a desarrollarte tú mismo no es tan evidente. No, en ningún lado, al menos que yo haya visto. Exacto. Entonces como que también das ese salto. ¿Hay alguien, o sea, hay personas que te incitan? O también de lo poco que te conozco y te he visto, como que también está claro que el que nace jiribilla, ¿no? Pero, algo tiene que ver. Claro, pero sí es verdad que es un paso adelante, ¿no? Como... Total, y veo la diferencia muy clara entre la gente que ve la vida un poco más así, la que encaja más en lo que es el mundo académico, ¿no? Y yo siento que tuve mucha suerte para una cosa y mala en la otra. Me explico. En la escuela y en el conservatorio en Holanda realmente no me fue súper bien. Aprobé todo, saqué todo, pero a mí me tenían como la que no sabía tocar, ¿sabes? La rebelde. Y de hecho... Ese yo también. Sí, y en los exámenes me lo decían, en plan, me acuerdo una cosa que me dijeron, que yo tenía resistencia, yo ponía resistencia al proceso educativo. Wow. Y que encontraba como mi propia manera de hacer las cosas. Y es como... Gracias. Mira, sí, piropo. Tú piensas que no, pero es un piropo.
Y claro, tuve suerte de que había compañeros que estaban un poco las mismas que yo, entonces nos juntamos y pues empezamos a hacer bandas. Tuve 2 proyectos ahí que fue con los que más me expandí, ¿no? Y más aprendí, que fueron Amaguk, que sacamos ahí un disquito, bueno, sacamos 2, sacamos un EP y después un larga duración, que fue una experiencia brutal. Nos cogió la pandemia en el peor momento, justo cuando acabamos de sacar el disco. Entonces fue un poco duro y ellos siguen tocando. Yo ya no estoy en el proyecto porque al venirme pues era bastante difícil continuar. Pero aprendí muchísimo de cómo hacer música, ¿no? Que al final es para lo que se supone que estamos, para lo que queremos estar en una escuela, pero las cosas van diferentes. Claro. Y después con Don Catetri, que teníamos un grupo de hip hop con 2 chicos gallegos, que de vez en cuando esto era mucho más ligero, al final era para pasarlo bien, pero acabamos tocando en bastantes cosillas y tal. Y también aprendí muchísimo, ahí rapeábamos, nos lo pasábamos increíble. Y ya creo que yo tengo un concepto, o me gusta más el concepto que hay como del rock o del indie o de otros estilos que no son el jazz, que es mucho más colectivo, ¿no? Lo que importa es lo que es la banda y no tanto el individualismo, porque que es como pues Alba Aceituno Quartet o lo que sea, o John Coltrane Quartet. Sí. Y al final también he tenido eso, porque al final lo que he bebido muchísimo del jazz, pero también tenía esa filosofía de hacer música desde la banda. Y eso lo tuve desde siempre, porque como yo empecé a tocar moderno y a improvisar fue con Sumurrut, que estoy súper contenta porque ayer tocamos después de hace un montón de tiempo y fue muy bonito reencontrarnos. A ver si nos motivamos de nuevo y sacamos... Esta es la idea. Y claro, yo empecé desde ahí y con un input, con una influencia un poco más de ese mundo del rock a lo mejor o del pop. Entonces creo que eso ayuda mucho también al no haber cogido ese estilo de hacer música tan académico, ¿no? De decir, claro, esto se hace así porque en el jazz se hace así, sino haber bebido más de otros estilos, creo que me ayudó bastante. Y aterrizando, porque parece como que hablamos un poco en pasado, y me pasa mucho con colegas, que hablamos del pasado, del futuro con facilidad, pero el presente a veces como que nos cuesta, y me gustaría preguntarte o saber... ¿qué te pasa ahora por la cabeza? O sea, ¿qué inquietud, qué nueva bombilla? Porque me imagino que hay como constantemente, ¿no? Pero la Alba de hoy, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué le atraviesa ahora mismo? Wow, qué pregunta, ¿eh? Me gusta. Pues ahora, bueno, siempre es montaña rusa, ¿no? El mundo de la música, y entonces a veces te apetece hacer más unas cosas, a veces otras. Y ahora lo que me está llamando es el proyectito nuevo que he lanzado hace poco. Bueno, lanzado, no tengo nada grabado, pero he tocado ya un par de conciertos que se llama Pleito y es a saxofón solo. Fue lo que tuvimos la suerte de compartir ahí en La Palma, que era la verdadera presentación del proyecto. Y efectos y loop de saxo y yo cantando un poquito arriba. Una apuesta brutal. Gracias, tío. Yo estoy bastante contenta, no esperaba que lo hice un poco más para mí que para otra cosa. Y está teniendo súper buena aceptación, así que como que también eso me ha dado motivación para darle ahí cariño y trabajo a ese proyecto, y estoy como ya intentando, grabé un vídeo hace un par de días que espero que pueda lanzarse pronto y también hacerlo en estudio, que las posibilidades se abren muchísimo, ¿no? Entonces sacar ahí, en eso están mis energías, pero por supuesto también quiero volver a Guairo, que está ahí, no se ha ido a ninguna parte. Y tenemos un viajito en septiembre que me ilusiona un montón con los chicos. Vamos a hacer formato trío porque nos vamos a Colombia y Venezuela. Así que tenemos que reformular un poquito el proyecto ahí con Sejudo y Juan, pero también motivadísima con ese viaje en el horizonte y con ganas de hacer nuevos temitas también y compartir con ellos. Tengo un problema porque tenía pensado como una línea por la que ir, pero es que me apetece tanto. Yo he estado siempre muy influenciado, a pesar de ser de la clásica. La clásica la he consumido, creo que me ha determinado ciertos aspectos de mi personalidad incluso. Pero sí es verdad que yo he estado muy influenciado pues, por la música muy indie, electrónica incluso, rock por supuesto, ¿no? Como que en diferentes momentos de mi vida. Y para mí, en los últimos años, bueno, no tan últimos, porque ya cuando como que empecé a tontear con toda esa generación en Gran Canaria, ¿no? De gente que estaba haciendo cosas que de repente llegó un día donde yo para
para inspirarme, no tenía que acudir a un músico de Australia De fuera, o ¿no? de Oceanía, ¿no? O la Fur Arnalds o toda esta gente que hace como una música súper brutal, cinemática, tal, sino que de repente estaban en mi entorno un montón de personas que, pues, desde Belén, La Jalada, pasando por An Cosmos, Javier Cerón, pasando por Irai Afonso, que me gusta mencionarlo también, que de repente generan como unos formatos, que Irai estuvo por aquí también, unos formatos, unas historias, ¿no? Unos conceptos que son actuales y de repente se transforma el canario, que es un poco lo que está pasando ahora en la música urbana, ¿no? Todo este efecto Quevedo con Cruz Cafuné, ¿no? Como este efecto que la música de repente trasciende y ya el canario, Avir, incluso, que la música Brutal. trasciende y deja de ser como canario entendido como folclore, timplito y tal, que de puta madre. Que de hecho leí que tú habías empezado tocando el timple. Mi primer instrumento fue el timple, sí. Me parece como Muy increíble. loco. Y todo eso trasciende y de repente, no, que ahora es el canario la canaria que se está posicionando en una innovación, experimentación musical totalmente competente en el mundo, ¿no? Lo mismo que haces tú y al día y que fusiona, recupera incluso todo eso que hemos mamado, que es inevitable, que es folclore, que es brutal, que es nuestra esencia, pero se reconvierte y sobre todo se deja ese complejo, ¿no? Como a un lado que todos hemos sido un poquito educados en eso de decir, bueno, pero es que yo ¿por qué voy a sacar un disco? O bueno, yo ¿por qué voy a...? ¿No? Ya. Sí, No sí, sé sí. cómo has... Creo que tiene que ver con ese camino de ida y vuelta que has hecho y que quizás mucha gente ha hecho, ¿no? Ese irte y volver o ese quizás también nutrirte, ¿no? La fábrica también es un espacio donde mucha gente ha salido, ¿no? Hace una labor también, ¿no? Y la inquietud se mezcla. Pero sí es verdad que yo noto, ahora es evidente, pero ya lo olía, ¿sabes? Ya se olía ese que ¿sabes? Como que estaba saliendo de toda esa gente que estaba apostando, Sí, sí, total. ¿no? Siempre ha habido, siempre ha habido. Claro, claro. ¿Cómo lo viviste tú esa parte? Bueno, respecto a la música urbana, era algo que tenía que suceder tarde o temprano por la mezcla cultural que hay aquí y por la cantidad de años que llevamos ya escuchando esos estilos, ¿no? Porque cuando en la península el reggaetón no llegaba o llegaba y la gente lo rechazaba totalmente en gran mayoría de los espacios, aquí ya se llevaba escuchando, yo creo que prácticamente desde que nació el estilo. A lo mejor me equivoco, no soy experta, pero como que hay mucha conexión con el Caribe, con prácticamente toda Latinoamérica. Entonces, que llegaron aquí cosas desde muy temprano y ya ha ido calando muy fuerte en la manera de escuchar música. Y por eso ahora han salido pues figuras como Quevedo, como Petaceta. Tenía que pasar y me da todo el orgullo que eso haya sucedido. Eso por un lado, que era como bien, justicia. Bueno, las Canarias están ahí desde Sí, también, toda la vida, ¿no? Es como, era un secreto a voces, ¿no? Y después, claro, lo que comentas de tener en la mente como la música canaria, como ese folclore del programa de televisión, bastante como casposillo a lo mejor, con todo el respeto, porque también me encanta ese estilo, pero como que a lo mejor al público joven pues no le va a llegar o lo relaciona con el Día de Canarias ahí en el cole. Y que no es el estilo, quizás es el formato. Sí, el formato también, exacto. Sí. A veces poco tiene que ver con la música. Porque la música es buena. Exacto. O sea, te quiero decir, no es... Creo que muchas veces es culpa de dónde se pone la vitrina. Totalmente. El objetivo, genera, ¿no? Sí, que a veces que te lo metan ahí como con calzador. Claro, de no te queda otra, tienes que ver esto el 30 de mayo y ya está. Y ahora se ha sacado un poco de ahí con varios artistas que lo abrazan, lo hacen natural, como Belén, como Fajardo, que ya su manera de cantar es... Ya estás escuchando ahí raíz pura. Es como esas melodías y esa forma de cantar en resumen. Entonces, sí, yo creo que se está viviendo un momento precioso, además que lo aprecien en la península muchísimo. A Fajardo, a Belén le pasa también. Como, tío, claro, lo que hacen, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Las Tanchugueiras o Rodrigo Cuevas, que, vale, no es mi folclore, el folclore asturiano, pero lo consumo porque me parece brutal lo que hace.
y lo disfruto como nada. Entonces creo que puede pasar en diversos territorios y que suceda es maravilloso. Hay veces, bueno, te iba a decir, no sé si conoces el documental Piélago, Morir de éxito en Canarias. Sí, lo vi, de SASD. Es muy bueno, se lo recomiendo a todo el mundo, porque te explica un poco desde el sesgo de la música urbana, ¿no? Pero un poco movimientos sociales, políticos y culturales desde los años 60 más o menos hasta hace 10 años. Y ya como el documental ha envejecido como muy bien en poco tiempo, es nuevo relativamente, Sí. pero como que ya predecía un poco, ¿no? El camino hacia el que íbamos y vamos, ¿no? Entonces, muy recomendado porque habla de todo esto y es verdad que él saca testimonios y noticias muy concretas, ¿no? Hay una que a mí me impactó que decía algo así como Canarias, el Miami de Europa. ¿No? Como una noticia Verdad, que era me acuerdo. como entraba toda la música desde Londres, era el primer puerto antes de ir a España. O sea, todo el península rock ahí. Exacto, ¿no? Y pasaba todo por aquí, ¿no? Y como todo eso existió, no es pura casualidad, ¿no? Entonces, súper recomendado. Pero justamente todo esto que tú dices, a mí me da la sensación que es un poco un trabajo personal, pero el miedo que le hemos perdido, porque como la educación, la academia, todo el tiempo es estudiando lo que sucedió, ¿no? Ujú. Y de repente como que hay una generación que no solo estudió, entendió y tiene, ¿no? conciencia de lo que sucedió, pero que mira al frente y sobre todo mira al lado, ¿no? Y de repente se da como una situación donde la palabra comunidad empieza a tener sentido y no solo una palabra como en el imaginario, sino existe como yo que estoy como dentro y fuera, ¿no? Desde mi posición, Ujú. que yo las veo a ustedes y todo esa fuerza que hacen juntas, aunque no sea físicamente en el mismo espacio geográfico, pero sí es verdad que se nota como ese pequeño pasito hacia adelante, ¿no? De aquí estamos haciendo esto y es profesional, es bueno, somos jóvenes y no quiere decir que no seamos comprometidas, ¿sabes? Como que es un trabajo grupal, ¿no? Que eso que tú decías del jazz clásico o de la clásica, ¿no? De ser no sé quién y su equipo, pasa a ser a un colectivo, pero que además se da en un colectivo aún mayor. Mayor, ¿no? totalmente. Es el efecto dominó, ¿no? En Sí. plan, y de expansión. Cuando ves a una persona, lo que tú dices que tienes al lado, que lo está haciendo, pues también te motiva a ti a dar ese paso, a sacar tu música. Entonces, cuanto más haya, más habrá. Eso Claro, es un hecho. Entonces, eso se está viendo ahora. Y después lo de siempre, que nos dejen hacer, que haya espacios donde hacerlo, el eterno problema, que por mucho que lo digamos, sigue sin Pero vamos a hablar de eso, Sí, vamos sí, a hablar, vamos sí, a ¿no? sacarlo, sí, porque es una reivindicación que no podemos dejar de hacer. Sí, ¿no? totalmente. Existe como un miedo social y lo puedo entender porque viene del no conocimiento, ¿no? Porque ¿por qué voy a dejar a una persona equivocarse? ¿Por qué voy a dejar a una persona desarrollarse? ¿No? ¿Por qué si esto me funciona? ¿no? Pues creo que justamente para que otras cosas se den, ¿no? Necesitamos la oportunidad, simplemente, ¿no? Totalmente. Le veo como una relación a la academia con las instituciones, ¿no? Puede ser algo similar, es como... No sé si es así, pero lo que parece, lo que a mí me parece, es que quieren como abarcarlo todo y es como que todo suceda bajo mi ala, ¿no? Entonces, que todo lo que suceda, pues lo hago yo. Y eso al final corta mucho las alas de mucha gente porque no todo el mundo puede llegar a conciertos de ese calibre. Y es irreal. Es irreal porque no todo encaja ahí. Hay cosas de punk, por ejemplo, o de música contemporánea, de free jazz, por poner un ejemplo, que no van a entrar en ciertos espacios porque no son aptos para un público abierto, ¿no? Como un público mayoritario, por así decirlo. Entonces, es un error que si no sucede en ese marco institucional, no suceda música, ¿no? Que es un poco una exageración, pero casi parece que es lo que quieren conseguir. Yo lo pongo en la comparación con uno mismo, ¿sabes? Porque creo que también todo nace del cómo me trato yo a mí. Sí. Que es que no, o sea, tengo que abrazar que no sepa de todo. O sea, es que no puedo saber de todo. Y hay veces que digo en relaciones personales, digo, es que no soy Buda. ¿Sabes? Yo no puedo como tener esa conciencia global y decir, es que voy a tomar decisiones. Es que tienes que dejar margen a que pasen cosas y que quizás no tengas ni que aprender de ellas, porque es que no vas a poder aprender de ellas, ¿sabes? No están en ti. No, Sí, sí. no tienes por qué conocer
Y yo siempre digo, todos utilizamos microondas y nadie sabe cómo funcionan, ¿no? Es como, Tal cual, no hace falta que esté y que cumpla su función, ¿no? No lo intentes como enclaustrar o no. Deja espacio para que cosas sucedan y también creo que es una parte importante de delega. Tal cual. ¿Sabes? Como si no sabes gestionar este espacio, si no sabes gestionar este espacio físico, no espacio de un teatro. Claro, Hablo claro. de un parque. Permite que las cosas sucedan. Sí, que no... confía, ¿no? Al final viene todo desde el concepto de comunidad y de decir, vale, cada uno tiene lo que sabe hacer o lo que quiere y tiene fuerza en hacer. Y bueno, pues está sucediendo. Ahora, por suerte, en Gran Canaria al menos hay mucha gente que tiene ganas de tener esos espacios, de dar ese espacio para que la gente pues se exprese, toque su música, pero siempre con esas limitaciones que pone. Está Bugambilla, que es donde tocamos ayer con Sumurrut, y es un espacio que lleva ahí toda la vida y ahora lo cogieron unos colegas y está funcionando súper bien. Pues está al lado de la playa, es un plan perfecto, pero claro, a las 9 ya prácticamente tiene que estar todo terminado. Yeah. Pero bueno, poquito a poco se van sacando ese espacio. Está. Ahora, hablando de todo esto, me acordaba hace una semanita y media por ahí, toqué en la Asociación Atlas, en la azotea, un espacio maravilloso porque tocas ahí con la puesta de sol detrás, salió la luna por el otro lado, es un lugar maravilloso para escuchar conciertos tranquilitos, una atmósfera muy rica. Pues antes de empezar el concierto ya estaba la policía local abajo, porque había llamado no sé quién, entonces bajamos y es como, no, el ruido se está colando en la vía pública. Y era como, mira, es un saxofón nada más, soy yo sola. Sí. Es como muy cerrado y diciendo, no, desde que un vecino llama, ya ese vecino tiene la razón. Como obviamente que abogo por el respeto al descanso de los vecinos y a todo, pero creo que al final es llegar a acuerdos, a decir estas horas, este límite de ruido, obviamente, pero es complicado. No sé si te sucedía, pero en la propia carrera, como que estudiar en casa era inimaginable, ¿no? Al final luchabas por una cabina de conservatorio, sí, total. por 1 metro cuadrado de sudor y mal olor, ¿sabes? Y humedad. Y humedad, porque que hasta los instrumentos se ponían malos, ¿sabes? Se te picaba el instrumento de horas y horas allí, porque además hay muchas horas, porque era como inimaginable estudiar, ¿no? En tu piso de estudiante o en tu casa, si tuviste la suerte. Es como, quizás habría que darle como un pensamiento, ¿no? Más allá, que por supuesto el respeto al otro, ¿no? La comunidad nace de ahí, pero ¿dónde está el límite, ¿no? ¿Qué tan tolerantes, qué tan, en todos los sentidos, ¿no? De ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? Nosotros y nosotras también. Pero es como casi limitante a la hora o sea, te están diciendo, aquí no. Sí, tal cual. Y al final es los lugares para ver música también que te inspire, ¿no? Lo que hablábamos antes de cuando ves que el de al lado lo está haciendo, pues claro, si no tienes lugar donde ver eso, no te vas a motivar tú tampoco. Entonces ha sido, ya te digo, ahora está como parece que arrancando, pero unos años de vacío ahí fuerte. Y te digo que arranca, siempre es una reivindicación que repito, Isla Capitalina, por supuesto, Gran Canaria, ¿no? Que estamos ahora en Lanzarote, que es como, ahí vamos, ¿no? Vamos tirando. Hay cositas, ¿no? Pero que parece que digo Lanzarote, yo envidio profundamente, de manera buena, a La Palma. Yo tiene mucho movimiento. Con el otro día fue Aquelarre, Arrancadilla, Karma la Cultura, o sea, tienen allí una potencia cultural que yo... El Hierro con Isla de Ferro, el proyecto de Alexis W. y la Va Circular, que son como potentísimos. Eso, ¿no? Es lo máximo, sí. Está Ale Padrón también con, exacto, no sé cómo se llama ahora la productora, pero bueno, es quien hace el Hero Fest, exacto, que también es brutal. Sí, hay bastantes cosas para ser tan chiquitita. Es increíble. Les envidio porque, bueno, Lanzarote tiene cosas, se desarrolla, ¿no? Pero falta ese grado, o yo siempre he sentido que... porque Arrancadilla al final son pibas, en su mayoría jóvenes. La están haciendo ellas para ellas. Para ellas y generan como ese ambiente, esa dinámica. Porque al final a mí también como que a veces me rechina cuando y lo siento muchísimo, se me va a cancelar por esto, pero cuando un hombre hetero blanco de 60 años
se sienta y va a decir, vamos a hacer un festival joven. Es como, vamos a ver, Ya. ¿no? Como que está genial la intención, pero quizás hay muchas veces que es mejor como, si tú tienes la posibilidad y tienes el privilegio, ¿no? Pues sé consciente y delega tu privilegio y da ese espacio que tú tienes a la persona que pueda aportar o que puede equivocarse, pero que está dentro y lo hará desde dentro, tal ¿no? cual, tal cual. El poder corrompe en todos los sentidos y a ver, a lo mejor no me llaman más para tocar en ningún lado. No te falta. Sí, no sé, es eso, como lo que le acabas de decir, de ya cuando está en tu mano el decidir quién toca y cuando se hincha el pechito, ¿no? Entonces, sí, es un terreno pantanoso muchas veces los festivales y cómo se gestionan las cosas. Que menos mal que existen. Totalmente, ¿no? Y muchísimos de ellos dan un montón de oportunidades y todo, pero yo entiendo que no es fácil llevar algo así cuando ves grande, pero... Y llegar, ¿no? Porque quizás han sido festivales que tienen mucho curro detrás. Sí, que salieron desde cero y que ahora son gigantes. Pero... Aquí es el caso de Arrecife en Vivo, Sonidos Líquidos, ¿no? Que es gente que lleva muchísimo tiempo... apostando por eso a muerte. Y chapó, o sea, no quiero como desmerecer en ningún momento porque creo que no me imagino, yo llevo poco tiempo siendo como tan constante y tan fuerte, pero tiene que ser un gran reto, pero no va por ahí, va por otro lugar, ¿no? Sí, total. Cuando tienes que tomar decisiones, pues hay muchas maneras, ¿no? Yo en mis propias programaciones, hay veces que digo, ¿y si estoy siendo viejo? ¿No? Y hay como como le debería dar otra mirada. Exacto. Pero ya nada más el planteártelo es genial. Claro, simplemente creo que es como esa reflexión de decir, guay, y por ejemplo, desarrollando un proyecto de un festival, sí que pregunto a gente, ¿no? ¿Quién te gustaría ver? ¿Qué quieres ver aquí, ¿Quién no? está haciendo cosas? ¿Quién conoces, no? No por la historia del amiguismo, sino por la historia de que quizás yo no estoy llegando, porque ya pierdes como Obvio. esa frescura. No ¿no? es la manera, creo yo, claro. Que tenemos 26 años, que no estoy... Pero hay que estar como siempre al loro, ¿no? Como ¿qué sucede? Sí. Es la manera. Qué guay. Madre mía, se me va el tiempo volando. Tengo como 80 ideas en la cabeza que quiero como transmitirte. Sí, porque es guay, te admiro un montón, porque creo que todo lo que estás haciendo es muy potente, de verdad. Y todo lo que estás haciendo que no se ve, ¿sabes? Como todo lo que estás haciendo que no es tan público, no solo tu música, sino tus decisiones como humana y ciudadana del mundo, ¿no? Que creo que eso es lo realmente importante. Así que me da como mucho lugar. Sí es verdad que voy a empezar como a ir acotando como para ir cerrando, pero sí que me gustaría preguntarte por quién te inspira a ti. O sea, ¿qué personas han sido como personas, artistas, ¿no? Que tú digas, estas personas me han hecho estos clics, ¿sabes? Como... Bueno, empezando de cero fueron los amigos que nombré antes, ¿no? Sumurrut. Para mí, no sé si estaría haciendo lo que hago ahora si no me hubiese cruzado con ellos, puede ser. Claro. Porque yo los conocía a Nelson en el conservatorio y fue él quien me dijo, vete un día a tocar a casa, y ahí estaban ya los demás. Y él me dijo, y como que él les dijo, conocí a una saxofonista que improvisa, y era mentira. Y entonces ya que él supusiera que yo improvisaba y que de repente yo llegara allí y digo, pues a lo mejor sí que improviso, y ya nos pusimos todos a improvisar. Para mí, si no me hubiera cruzado con esa gente que me inspiró a eso, ¿no? Como al ver que era posible simplemente meterse en una sala y a tocar lo primero que se viniera a la cabeza, eso me abrió todo un mundo que a lo mejor me hubiera venido de otro lado, pero fue de esta manera y lo agradezco muchísimo porque me ha ayudado mucho a lo que hago ahora. Y de Belén, por supuesto, cruzármela y ver de lo que era capaz, y ya la oportunidad de trabajar con ella mano a mano me abrió también la cabeza muchísimo. Y después ver, yo qué sé, la sencillez con la que hace, la genialidad que hace Fajardo, por ejemplo. Sí. Que los nombro a los dos en dos lados, pero es que es muy importante para mí eso, el ver que además ya como que colegas, ¿no? Que nos vemos por la calle en los conciertos y tal, y después decir que llega diciembre y es el Spotify Wrapped Sí. Y es siempre mi número uno, ¿sabes? Claro. Como, ¿cómo es posible que el artista que más oigo, porque es el que más me gusta, sea un colega que vive la vida con una sencillez
increíble que va al estadio a ver a la UD con sus niños y es como, qué alegría. Eso me ayuda mucho también a vivir yo la vida con ligereza, ¿no? Sí. Y el ver que vale, que tenemos una profesión intensa y bastante eso, como donde las emociones tienen muchos peso y todo, pero el ser capaz de decir, qué guay. Claro. y algo similar en el sentido de cómo se lleva un proyecto o cómo la visión que se tiene de la música, también me inspira mucho Roberto de Rupa Trupa. Claro. Cómo lleva él su proyecto, como alejado de... Claro, él tiene muchísimos oyentes, pero lo hace todo de forma independiente, con su equipo de trabajo, por supuesto, pero alejado de discográficas y de productoras que al final, pues, no todas, por supuesto, pero creo que te pueden emborronar un poco lo que tú realmente quieres hacer, ¿no? Como diciéndote, no, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, por meros motivos de marketing, que respeto al 100% que haya gente que decida hacerlo, porque si tu objetivo es tener muchos oyentes y esos son los caminos que las discográficas y las productoras saben que funciona y tú quieres tomar ese camino, me parece estupendo, pero yo como vivo la música desde otro punto, es como ser natural, hacer lo que te sale, lo que te apetece. Entonces también para mí Roberto ha sido mucha inspiración en ese sentido. Y yo qué sé, ¿quién más? Bueno, Extremoduro a nivel también es el rollo de punky y más a nivel musical. Y sí, gente que vive la música de manera muy natural, ¿no? Yo qué sé, hay como una escena muy potente de pibas argentinas que también siento que hacen lo que les da la gana, cada una a su manera. Me inspiraba un montón. Ahora están habiendo muchas protestas, ¿no? Con el gobierno de Milei, porque quiere quitar la universidad pública y todo el mundo ha salido a la calle y ellas lo publican en todas sus redes, publican que han ido a la marcha. Y aquí, como lo que hemos vivido, ¿no? Este 20 de abril y todo, como que a mí me faltó gente que dijera, contra, tú no piensas así, venga, públicalo en tus redes. Y es como que eso me inspira mucho, ¿no? Que seas muy real, que tus valores no tengas ningún miedo de expresarlos por el que, ay, que me vayan a dejar de escuchar. Bueno, si te dejan de escuchar. Es verdad que al final comemos de ellos y mucha gente come de exactamente las escuchas que tengas en Spotify. Pero bueno, no es como como veo yo la música, entonces eso también me inspira mucho, como la valentía para expresarte libremente. Súper, sí. E inspirar a otros. Es un tema que he tratado mucho en terapia, además, ¿no? Como ese vínculo, ¿no? Porque se pone en juego tu trabajo, se pone en juego tu sueldo al final, ¿no? En muchas cosas y cómo desvincularse porque entras en una lucha que no eres culpable de quiero ser valiente, pero no quiero quedarme en la calle. Dejar de trabajar, literal, claro, porque claro. no todo el mundo tiene como una situación donde poder emprender desde el... O sea, que el miedo o la falta de ello a veces sí va adherido como a un pequeño privilegio. Totalmente. Pero que es necesario buscarlo y buscar no quedarnos cómodos en esa situación de como no se puede o como estoy un poquito atado por esto, no, busca la manera porque creo que es admirable. De hecho, creo que es la tónica común de las artistas que escucho, es que ese paso adelante, ¿no? Que dan, que ya no es esa separación entre persona y artista, ¿no? Sino que al final son un 360 que se representa todo el tiempo tal y como son, ¿no? Tal cual. Para mí los valores son los valores a la hora de... Claro, tenemos un trabajo público, ¿no? Que lo que hacemos lo ve todo el mundo, pero en mi trabajo yo voy a tener los mismos valores que tengo siendo la persona que soy día a día. Claro. Una persona de Gran Canaria, del mundo de la música, una vez me dijo eso, como unos son los valores de casa y otros los del mundo artístico, ¿no? Y fue como, no. Yeah. Para mí es exactamente la misma cosa. En plan, para mí van a ser los mismos. Sí. Yo soy de los que piensa que no es necesario generar como... Yo autocrítica a mí, ¿no? Hay veces que digo, guay, no necesitas decir esto en este espacio, ¿no? Como que hay veces que es como... Ya, hay que cuidarse también. Sí, exacto, pero por no coger la lucha muchas veces, total, ¿sabes? total. De decir, no me pertenece esta lucha, Claro. sigo a lo siguiente y listo, ¿no? Porque tampoco hay como que enfangarse de más, ¿no? Tal cual. Pero sí es verdad que esa integridad mola y creo que hay que admirarla y ponerla sobre la mesa también. Total, ¿no? y lo que tú dices, que hay gente que
pues directamente no puede porque no hay otra opción. Sí, y también totalmente respetable, por supuesto. Respetable, lícito y mismamente admirable, porque Sí, también sí, tienen una tal lucha cual. y un proceso. Tal cual. Sí que hay una pregunta que, como también hablamos con artistas plásticos, hablamos con diferentes artistas, hago y a veces como que entra fuera de juego, pero creo que entre los músicos quizás es un poquito más normal, obviamente, porque a mí me pasaba el típico juego de adivinar qué instrumento tocaba según la personalidad, ¿no? A mí me gusta preguntar sobre la música que consume, ¿no? Ok. Como, creo que también desvela como rasgos personales, ¿sabes? Como te define un poco a las personas o por lo menos da pistas, ¿no? Entonces, ¿qué aparte de que Fajardo sea tu top 1, mi número 1, ¿qué artistas consumes? bueno, ahora estoy... ¿O música o género? Sí, géneros pues bastante variadito, ¿no? Me gusta mucho el hip hop, no todo, pero por ejemplo el disco del Líquida de Nirvana es algo a lo que recurro un montón. Yo qué sé, el Jazz Magnetic de KCO, muchas cosas de rock, ¿no? Más a lo mejor en otra época, pero Led Zeppelin también sigo volviendo. Y ahora pues estoy en ese momento, lo que comentaba antes, ¿no? Escuchando mucha música que se está haciendo en Argentina. Y en concreto hay una artista que me fascina. Como tuve la suerte de estar ahí hace poquito, pude verla en directo y ya fue la confirmación de que Sí. adoro lo que hace, y sacó un disco en vivo el viernes pasado. Se llama Juana Aguirre, que es la cantante de Churupaca, que es hermana de la cantante de una de las chicas de Perota Chingó. Como que también tienen su red de ellas ahí, que es brutal. Y lo que hace esta chica me está inspirando mucho también para lo que hago en Pleito, porque son letras abstractas, por así decirlo, ¿no? Bastante como con recursos poéticos, que yo no me entero de esas cosas, pero como que también me ayudan mucho a escribir, como a no tener muchas barreras a la hora de hacer letras. Y después con mucha experimentación musical, ¿no? Como sin límites también a la hora de componer canciones. Entonces eso me está inspirando un montón. Después, yo qué sé, Colin Stetson es un saxofonista que cuando se pueda escuchar Pleito, cuando esté por las redes, ya verán que sí lo tengo de inspiración desde siempre, porque él hace una cosa también muy experimental con la respiración circular, los arpegios. Hace una cosa que yo soy incapaz, que mientras está tocando tiene un micro aquí pegado a la garganta y canta. Entonces él para mí es inspiración absoluta también. Técnicas expandidas ahí a... Sí, tal cual. a Sí, por lo general cosas bastante friki, pero después eso, es mucho hip hop, jazz, el jazz contemporáneo, ¿no? Y Atus Coyote creo que lo metería también en ese pack. Y bueno, y después jazz, un poquito del jazz así más John Coltrane, claro. Mingus. Claro. Yo me apetecía como preguntarte, o no sé si conoces Ibrahim Malouf. Sí, el trompetista. Es que yo cuando lo escuché me cambió como... Es verdad que no es como... Ahora no es tan experimental, ¿no? Pero como que al principio a mí era como este tío está haciendo esto, porque mezcla también como un poco de rock, jazz, ¿no? Hace como esa fusión con esos giros de cuartos que me parecen tan bonitos no sé, a mí me cambió y digo, yo creo que lo tienes que conocer. Sí, es brutal, es brutal. Es un clásico, ¿no? Al final, pero muy bueno. máquina. Pues nada, vamos a ir acabando. Sí que me gustaría preguntarte, bueno, espero que lo estabas pasando bien. Muchísimo. Pero sí que me gustaría preguntarte a quién te gustaría o quién crees que podría pasar por el podcast. O sea, desde personas que es verdad que normalmente todos tiramos a amigos, amigas, pero que tú digas, es que esta persona tiene algo que decir y no se le escucha tanto. Que ¿no? contar. Sí. Belén y Fajardo. En mi dúo de comentarlos a los dos, que seguro que van a contar cosas brutales. Sí. ¿Y quién más te podría decir? A ver, yo encantadísimo, Belén, Fajardo, si se quieren Están venir, invitados, ya saben. Yo, vamos, como un niño chico, además. Yo qué sé, ahora se me vino a la cabeza Ángela, ¿no? La chica que organiza la Arrancadía Cultural, pero que antes que eso es una artista plástica brutal. Y no sé, de compartir ahí con ella los días que estuve en La Palma, también ahí creando una amistad. Me parece muy interesante toda la visión que tiene también desde verse
lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco de gente que ha salido y parece que cuando sales y vuelves tienes más potestad para decir, puedo hacer esto y lo saco, como más seguridad, porque nos han vendido eso, ¿no? Que aquí no nos podemos desarrollar, sino que tenemos que ir fuera de desarrollarnos. Ella se ha quedado en La Palma y se ha formado en La Palma y hace las cosas, entonces también me parece mucha inspiración desde ese lugar. O Héctor, por ejemplo, el pianista de Sumurrut, del grupo que comentaba antes, que él es una persona que es puro artista, escribe poesía, compone él a piano solo cosas brutales y también tiene una manera de ver las cosas muy especial, creo. Es un poco tímido, no sé si... Sería el perfil de comunicador. Pero creo que sería súper interesante porque es eso, como que a lo mejor no siempre habla mucho, pero cuando habla lo que suelta es brutal. Así que Héctor Matacherry, invitado también. Súper y bien acogido. Sí, que dice el jefe. Sí, siempre. Pues nada, Alba, para mí es un infinito placer tenerte aquí. Yo espero como todos los éxitos para ti, porque de verdad escucho, consumo además gracias, todo lo tío. que haces y además mola mucho que es un sentimiento que comparto, que las personas que admiras estén cerca, ¿no? Y poder compartir más allá de una escucha, sino una conversación, creo que tiene un valor incalculable. Total, tío, muy de acuerdo. Y nada, pues que te agradezco un montón que te hayas venido para acá. Gracias por invitarme, me lo pasé increíble y inspiración también mucha. Muchas gracias. Así que nada, muchísimas gracias, no me quiero olvidar, Juventud del Gobierno de Canarias, Cultura, Cabildo de Lanzarote, PEPBA, Ayuntamiento de Tías, por dejarnos el espacio también. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo.